En una ocasión, el autor C.S. Lewis estaba orando cuando cometió un error. En vez de pedir que pudiera servirse de las cosas temporales sin perder las eternas, él pidió por servirse de las eternas sin perder las temporales. Y fue hasta después de terminar la oración que estaba haciendo que se dio cuenta de lo que había salido de su boca. La respuesta que Lewis le dio a este acontecimiento fue un lapsus linguae, que este es un término que se utiliza dentro de la teoría freudiana para explicar un proceso en el que en medio de alguna acción oral nosotros sacamos una verdad que hemos estado suprimiendo en el inconsciente. Él de manera inconsciente quería servirse de las cosas eternas sin perder las temporales, aunque de manera consciente él sabía que esto era incorrecto. Y es de este lapsus linguae que Lewis tuvo en su oración, de la cual él mismo hace una reflexión sobre un error con el cual tú y yo vamos a estar peleando en medio de nuestras oraciones. Y aunque no voy a profundizar en lo que es la oración, porque ya tenemos un video hablando de eso en la sección de las preguntas que nunca hice, sí me voy a enfocar en la parte de la confesión dentro de la oración, que en pocas palabras la confesión es la respuesta que surge de parte de nosotros después de que Dios nos ha revelado un pecado que hemos cometido. El autor John Stott sostiene que el verdadero arrepentimiento tiene dos componentes: la admisión y el rechazo. Que la admisión es admitir el pecado que hemos cometido y el rechazo, como su nombre lo indica, es abandonar, rechazar y repudiar el pecado que hemos cometido. Pues bueno, es dentro de este proceso de la confesión y la admisión donde Lewis dice lo siguiente: pero mientras hago estas cosas hay, por así decirlo, una voz interior que me exige precaución. No quiero ser arrastrado a cualquier decisión de la que me deba arrepentir más tarde. ¿Y a qué se refiere Lewis al decir esto? Que en medio de nuestras oraciones, y más que nada en el proceso de confesión de nuestros pecados, nos vamos a ver tentados a no mencionar aquellos pecados que nos gustan, para así poder seguir pecando sin el peso de saber que ante Dios ya hemos dicho que no los vamos a volver a hacer. Y este es el gran problema: no presentarlo todo ante Dios en nuestras oraciones. Y puede que estés pensando que este no es un gran problema. De hecho, puede que ni siquiera pienses que este es un problema, pero es más serio de lo que parece. Porque al no presentarnos totalmente delante de Dios, en realidad estamos expresando un deseo de proteger las cosas terrenales. Seguimos demostrando que Dios no es el rey de nuestras vidas, sino que somos nosotros los que estamos teniendo control de ella. Y nos autoengañamos diciendo en voz alta que Dios es nuestro rey, pero en el interior, cuando nos toca presentarnos totalmente delante de Dios, seguimos demostrando que es el yo el que tiene la posición máxima. Usando una ilustración de Lewis, él dice: es como si Dios fuera un mar y nosotros, en vez de ir hacia él, sumergirnos y nadar, nos quedamos solo en una orillita, viendo cómo el agua apenas si toca nuestros pies y teniendo mucho cuidado de que la corriente no nos lleve. Pero hay algo peor que simplemente no presentarlo todo delante de Dios, y esto es pensar que al no hacerlo no va a haber ningún problema. Y esto es una tremenda mentira, porque Dios nunca ha pedido el 50% ni el 90% de nosotros, Él lo pide todo. No debe existir ni 1% de nosotros que no tenga la marca de Dios como el dueño de nuestras vidas. Y utilizando la ilustración de Lewis, debemos sumergirnos totalmente hasta el punto donde estemos flotando en el mar, donde no tengamos nada a lo cual podamos aferrarnos. Dios lo reclama todo en nuestras vidas, no porque sea un ser malo, autoritario y egocéntrico que desea tener el control de su creación nada más porque sí, sino todo lo contrario. Dios reclama todo en nuestras vidas por su gran amor. Él sabe que es mejor que nuestras vidas estén en sus manos que en las nuestras. De hecho, es tonto pensar que nuestras vidas van a estar mejor en las manos de un simple ser humano afectado por el pecado que en las manos del poderoso, eterno, amoroso y santo Dios. Y citando a Lewis, lo que importa, lo que el cielo desea y el infierno teme, es precisamente ese paso más allá, donde el agua nos cubre, donde no tenemos el control. Pero bueno, Brandon, ya por fin entendí que ese es un grave error, ya no lo quiero cometer. Entonces, ¿cómo se supone que debo orar? Pues gracias a Dios en la Biblia encontramos un ejemplo perfecto de arrepentimiento en el Salmo 32. Y vamos a hablar muy rápidamente de esto, así que en primer lugar vemos la honestidad de David al decir en el versículo 5, mi pecado te declararé. Aquí vemos a David abierto a presentar su pecado delante de Dios, pero no solo algunos pecaditos, porque la siguiente parte de este mismo versículo dice, y no encubrí mi iniquidad. O sea que David no solo admite su pecado como pecado, sino que no busca ocultar nada. Está presentando toda su maldad y aceptando las consecuencias de sus actos. Pero esto no queda ahí, sino que en el versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El mulo es un animal que se ve movido por la obligación o por la recompensa. Realmente el animal no se complace de obedecerte, sino lo hace por su propio beneficio. Y es esta imagen la que contrasta con lo que David presenta. David no se ve movido a arrepentirse porque está obligado a hacerlo, sino que es algo que realmente le nace a David al buscar complacer a Dios. Y esto es sumamente importante. David nos exhorta a morir a nosotros mismos al alejarnos de nuestros pecados, por amor a Dios y no por interés propio. Así que habiendo visto este ejemplo de manera súper rápida y citando a Timothy Keller, podríamos resumir el verdadero arrepentimiento como admitir el pecado con la mente y renunciar al pecado del corazón. Pues bueno, hemos llegado al final de este video, no sin antes exhortarte a la meditación introspectiva en la que puedas priorizar el reino de Dios por encima de tus propios placeres. Aquí entra perfectamente la frase de William Law al decir, si no has elegido el reino de Dios, al final no tendrá ninguna importancia lo que hayas elegido en su lugar.
Así que prioriza el reino de Dios y no los deleites terrenales. Este video está basado en 2 libros, El peso de la gloria de C.S. Lewis, específicamente el capítulo del nombre Lapsus Linguae, y La oración de Timothy Keller. Espero realmente que este video te haya gustado. Recuerda dejar un comentario en la caja de comentarios, suscribirte a este canal, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video.